En la mañana de hoy quiero hablar conociendo al Dios no conocido. Para hablar de ello, yo quisiera como mirar un poquito el panorama de lo que acontecía. Todos sabemos quién era el apóstol Pablo, el famoso Saulo de Tarso, el cual era uno de los grandes perseguidores de la iglesia en aquel entonces, hasta el momento en que, yendo para Tarso, tuvo un encuentro real con ese Dios con el cual él perseguía. Si recuerdan la historia, Saulo iba en persecución de la iglesia, y dice la escritura que Saulo iba rumbo a Damasco cuando cayó a tierra y hubo una voz del cielo que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la respuesta fue que ¿quién era él? Y la respuesta fue: yo soy Dios al que tú persigues. Yo soy al que tú persigues. Cuando miramos este aparte y ya empezamos a ver todo el proceso del apóstol Pablo en el capítulo 13 del libro de Hechos, dice la escritura que el Espíritu Santo separó a Pablo para la obra misionera, para la obra del ministerio. Y fue allí en el capítulo 13 de Hechos donde se inicia el primer viaje misionero del apóstol Pablo, el cual fue y visitó diferentes lugares predicando el evangelio, guiado por el Espíritu Santo. Fue tomado y fue equipado con otros personajes de la Biblia, con otros compañeros, para ir y predicar a diferentes lugares. Fue a Jerusalén, fue a Iconio, entre otros lugares. Ya en el capítulo 15 del 36 en adelante, el apóstol Pablo propuso en su corazón ir y visitar las iglesias a las cuales él ya había predicado antes, a los lugares donde él se había ya sembrado la palabra, para pasar revista de cómo estaba la condición de las iglesias. Pero acontecía que en algunos momentos, cuando el apóstol Pablo se disponía a ir a algunos lugares, dice la escritura que el Espíritu Santo se los impedía. O sea que el Espíritu Santo no les permitía llegar a determinados lugares y ellos tenían que tomar la dirección hacia otros lugares. Para no quedarme mucho allí, llegamos ya al capítulo 17, donde ocurre algo bien interesante. Pablo llega a Atenas para predicar y estaba en un momento muy convulsionado de su carrera ministerial, digámoslo así, puesto que en los versículos anteriores vemos que cuando Pablo llegó a Tesalónica hubo un alboroto muy grande, de tal manera que levantaron falsos testigos para hablar en contra del ministerio del apóstol Pablo. Cuando Pablo ya llega a Atenas, para entrar en el tema, vemos algo bien interesante. ¿Cuál es el objetivo en esta mañana? Yo quisiera, hermanos, a través de la escritura, ayudar o proveer un poco de herramientas para que usted y yo tengamos una relación íntima con Dios. Conocer quién es el Creador, sabiendo que para conocer a Dios necesitaríamos toda una vida para conocer a Dios, puesto que el conocimiento de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Y es desde el Génesis hasta el Apocalipsis donde usted y yo podemos conocer y entender quién es Dios para nuestras vidas, quién es Dios para nuestros corazones, quién es Dios para el universo, quién es Dios para la humanidad que hoy requiere conocer de Dios. Quizás muchos de los que estamos acá podemos decir conocer a Dios, pero en la cruda realidad necesitamos conocer a Dios. El panorama histórico del apóstol Pablo en Atenas dice que cuando Pablo iba caminando por Atenas, su espíritu se enardecía. ¿Qué era Atenas? Sabemos que Atenas era uno de los grandes centros culturales de la época de Pablo, donde había un lugar llamado la Acrópolis, o era la Acrópolis, en la cual albergaba en sus alrededores muchos templos, donde se hallaban las famosas divinidades
de los dioses atenienses, de los dioses griegos, de los cuales los pueblos y el pueblo adoraba. Entre esos tantos dioses, cuando Pablo caminaba, él iba predicando el evangelio de Jesús, y muchos de los que escuchaban, lo primero que decían era: hey, ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Qué querrá decir este hombre que viene predicando de un tal Jesús al cual nosotros no conocemos? Llamémosle a cuentas y preguntémosle, porque ellos se preguntaban: ¿qué querrá decir este palabrero? Señor Pablo, venga ante nosotros. Y lo llevaron al Areópago. Allí era donde se encontraban las grandes divinidades de toda la estirpe, digámoslo así, de los atenienses. Se discutía sobre filosofías nuevas, sobre creencias nuevas, y le llevaron y le preguntaron, ahí en el versículo 19: ¿podremos saber qué es esa nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nosotros, a nuestros oídos, cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y dice que los atenienses no estaban sino interesados en conocer y saber y aprender cosas nuevas para poder enriquecer su conocimiento, quizás su ego, poder conocer un poquito acerca de lo que ellos les interesaba, mas no porque verdaderamente en su corazón hubieran querido saber quién era ese Jesús del que él hablaba. Solamente querían saber: ¿qué es eso de lo que usted habla? Muchas veces encontramos en nuestro diario caminar personas que nos escuchan hablar de Dios y quieren saber de Dios, mas no porque quieran conocer a Dios. Simplemente conocer una experiencia, simplemente enriquecer su léxico, su lenguaje de lo que es Dios, y poder decir: yo también conozco de Dios. De hecho, cuando tú hablas de Cristo a alguna persona, la mayoría dice: sí, yo conozco a Dios, yo creo en Dios. Es que Dios es una religión, es que, en fin, lo que usted quiera decir. Los atenienses, o aquí estas personas, de Atenas, estaban tan interesados en conocer, pero tenían una actitud equivocada. Tomaron una decisión, está hablando de alguien, de Jesús, pero la intención era totalmente distinta. No era conocer de Jesús, sino aprender un poquito de historia, aprender un poquito y tener un poquito de conocimiento. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar muy interesante. Veo que en medio de estos altares que ustedes tienen, veo allá el Dios no conocido. Pues quiero decirles que ese altar del Dios no conocido, de ese que ustedes no conocen, es del que yo he venido hablando por mucho tiempo, y es del que yo he venido para hablarles. Veo que hay un deseo, una curiosidad. La idolatría, la ignorancia, la superstición era lo que enmarcaba la vida de aquellos hombres atenienses. Veo que hay algo bien interesante. Ese Dios no conocido al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El apóstol Pablo, cuando le hablaba a Timoteo, le estaba dando unas directrices allí en el libro de Segunda de Timoteo capítulo 3, donde le estaba hablando acerca de los hombres de los postreros tiempos. Y entre las características de los hombres de los postreros tiempos, decía que habían hombres que están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hombres que cada día pasan, estudie y estudie tratando de conocer a Dios, no pueden encontrarlo. Es lo que muestra ese pasaje. Ahora bien, cuando nosotros miramos
en esa confrontación del apóstol Pablo es lo que viene para nosotros al día de hoy. Muchos de los que estamos acá necesitamos conocer verdaderamente a Dios, vivir y experimentar la grandeza de su poder en nuestras vidas, en nuestra familia. Yo no sé si usted lo notó desde que empezamos el culto, desde que empezamos la reunión, toda la alabanza y la adoración fue exaltando la grandeza de nuestro buen Dios. ¿Sabe por qué? Porque es ahí donde hay sanidad, es ahí donde fluye la sanidad, es ahí en la presencia de Dios, y muchos de nosotros nos privamos de esa dulce presencia de Dios. Hablaba con unos hermanos en estos días que una de las principales cosas en el pasado que nos distraían cuando íbamos a orar era la olla del arroz, el teléfono, o el vecino que tocaba el timbre, o una deuda que teníamos que pagar. Hoy pudiéramos sacar un decreto como el que pretenden sacar, prohibir el celular en los colegios, pero yo lanzaría un decreto de prohibir el celular al lado de nuestra oración, porque empezamos a orar y nos distraemos porque hay que ir al Facebook a ver quién, es que ahí me sonó una notificación. La principal distracción en el día de hoy para nosotros es el celular. La principal distracción para nosotros hoy para conocer a Dios es los problemas, es la dificultad. Había una confrontación por la superstición. Yo quiero invitarle que vamos al libro de Colosenses, en el capítulo 2. El libro de Colosenses, hermano, es un libro que yo le recomiendo para que estudie. Es el libro que nos muestra la grandeza y la majestad de Dios. Yo le invito para que lo estudie, no solamente por leerlo. Allí comprenderás y entenderás lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Colosenses capítulo 2, del verso 8 en adelante dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Ese era el nuevo Dios que supuestamente el apóstol Pablo estaba predicando allí en Atenas. Y esa era la curiosidad de conocer. Pero sabemos que ese supuesto Dios o Dios no conocido era más que conocido, porque desde el principio de la creación se ha mostrado como Dios. Él es el alfa y es la omega, es el principio, es el fin. ¿Usted lo cree o no lo cree? Allí vemos la confrontación al Dios no conocido y surgen varias preguntas. ¿Quién es ese Dios? ¿Quién es Dios para usted? Muchos de nosotros nos pueden preguntar ahorita quién es Dios para usted, y pudiéramos tocar puerta a puerta, pararnos al frente de una iglesia, de una comunidad, para preguntar quién es Dios, y las respuestas serían de pronto mínimas. ¿Quién es Dios para usted? Dios, ¿no? ¿Le ha pasado alguna vez cuando ha hecho esa pregunta? A mí me ha pasado. ¿Quién es Dios para usted? No, Dios, no, Dios, no, Dios es Dios.
No, es que Él es grande, no, sí, el creador. Dios, no, Dios, mami, ¿quién es Dios para usted? Ah, no, pues, ahí no lo tiene pues pegado a la pared. O sea, hay varios conceptos equivocados, erróneos de Dios. Para conocer a Dios, repito, necesitaríamos toda una vida para estudiarlo, para conocerlo y una eternidad para vivir al lado de Él. Porque conocer a Dios jamás terminaríamos de conocerle, pero sí podemos experimentar su amor, su misericordia, su fidelidad, su eterno poder y deidad en nuestras vidas, porque Él no es cualquier Dios. Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es todopoderoso, Él es amor, Él es fiel, Él es el eterno, el gran yo soy. Él es nuestro Dios. ¿Qué conoces tú de Dios? Conocer a Dios va más allá que una experiencia religiosa. Conocer a Dios va más allá que cualquier propaganda de religión. Le repito que nosotros no somos religión, somos hijos de Dios. No estamos enmarcados en una religión. Somos nada más ni nada menos que coherederos que con Jesucristo. Somos herederos del reino, hijos de Dios, lavados y regenerados por la sangre de Jesucristo. Era el mensaje del apóstol Pablo, el Salvador del mundo. Era el apóstol Pablo el que mostraba la deidad de Cristo enmarcada en el corazón de Él para la vida de otros. Conocer a Dios va más allá que un concepto. Viene a mi mente la ilustración de aquel hombre. Estaban en unos premios que entregaban cada año, para lo cual estaban haciendo reconocimiento a muchas personas por su trayectoria, por todo lo que ellos habían ofrecido para la humanidad. Y dentro de ellos había un poeta muy reconocido, un anciano. Y resulta que el que estaba moderando empieza a moderar, y alguien se para en el auditorio y dice que el poeta que es tan reconocido declame el Salmo 23. Todos se quedaron perplejos diciendo: ¿y a este qué? Viene a decir que un poeta en medio de unos premios declame el Salmo 23. Y el poeta se levanta y le dice: muy bien, señor, hagamos una cosa. Yo declamo el Salmo 23 y cuando termine usted también lo hace. Y el anciano y el hombre que lo desafió le dijo: listo, hágale. Y empieza el poeta a afinar garganta y empieza: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Ya. Cuando terminó, todo el mundo aplaudía. ¡Wow! ¡Qué elocuencia! Pero cuando terminó le dijo al hombre: ahora hazlo tú. Y empieza el hombre: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y continuó. Y cuando terminó, todo el mundo en silencio, todo el mundo callado, y algunos susurraban y moqueaban. Cuando voltea a mirar, el poeta le dice: venga, caballero, cuénteme, ¿qué fue lo que pasó aquí? Yo declamé el Salmo 23 y gané muchos aplausos. Usted hizo lo propio, pero por el contrario veo que hay gente llorando, veo que hay gente compungida. ¿Cuál fue la diferencia? Y el otro hombre le contesta: la diferencia es que usted conoce el Salmo 23 y yo conozco el autor del Salmo 23. Es una gran diferencia, mi querido hermano, de conocer la Biblia. Muchos de nosotros podemos conocer la Biblia de pe a pa, pero la pregunta es: ¿conocemos al autor de la Biblia? ¿Conocemos al autor de todo lo que existe? Mire, hermano,
cuando usted y yo queremos conocer a Dios, solo por conocimiento ocurrirá eso. Nos volveremos necios, porque las cosas de Dios no son de lógica. El conocimiento de Dios no es racional. Es que vamos a razonar aquí a ver qué es lo que pasa. ¿Y por qué Dios dijo esto? ¿Y por qué hizo aquello? ¿Y por qué pasa esto? Y si Dios es tan justo, ¿por qué permite esto? Y si Dios es tan amoroso, ¿por qué se cae un avión y se estrella? ¿Por qué se mata la gente? Y si Dios, porque las cosas de Dios no son de la razón, son por fe y para fe, y lo creemos en el corazón para hacerlo vida, para que otros conozcan de lo que Dios nos ha dado. ¿Usted lo cree o no lo cree? Mire, si usted ha tenido un encuentro real con Dios, no ha sido un encuentro real con una religión. Usted no tuvo un encuentro real con la iglesia Avivamiento. Usted tuvo un encuentro real, fue con Jesucristo, con el autor de la vida. La pregunta es, si tuvo un encuentro real con Jesucristo, ¿por qué dudas de su poder? Cuando Pablo ya empieza a hablar, él les empieza a dar prácticamente la doctrina de Dios. Empieza a mostrarle a todos aquellos atenienses que estaban escuchando, les empieza a mostrar a un Dios grande y poderoso. Porque mire lo que empieza diciendo ya en la presentación o en la predicación contundente del único y gran Dios del apóstol Pablo. Recuerde que la intención de nosotros es conociendo al Dios no conocido, porque a lo mejor necesitamos tener una experiencia más directa con Él. Yo no sé si en la época mía, yo recuerdo cuando era niño, que eso fue ayer, caminaba uno con los abuelitos cuando íbamos a la finca, íbamos al pueblo y pasaba uno por el frente de la parroquia y lo primero que le decían a uno es: estamos pasando por la casa de Dios. Y si iba con un sombrero se lo quitaba por reverencia y decía: estamos pasando por la casa de Dios. Y si entraba a la capilla no podía hacer bulla porque decía: estamos en la presencia de Dios. Pero cuando salíamos todo cambiaba. La pregunta es: ¿Dios está solamente en un recinto? Dios está en nuestros corazones. Tú eres portador de todo lo que es Dios. Eres heredero y coheredero con Jesucristo. Fuimos lavados y regenerados por la sangre de Cristo. Somos participantes de la fe, de la misericordia de Dios. Todo lo que Él hizo fue para nosotros también. Ese es el Dios al que Pablo estaba predicando, al autor de la vida, al salvador del mundo, al sanador, al proveedor, al sustentador. Yo pudiera hablarles más del contenido, pero yo quisiera llegar a su corazón en esta mañana. El tiempo de inversión en la presencia de Dios es de qué calidad, porque no se basa solamente en conocimiento. No hay que conocer solamente a Dios, hay que vivir en Dios. Cuando usted mira la grandeza de Dios, que Él es el buen pastor, que Él es el Salvador, mire lo que decía Pablo de cada uno de los dioses y vea si no es lo que Dios es. Zeus, Dios del cielo. Atenea, diosa de la sabiduría. ¿Quién es el Dios de la sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ares, Dios de la guerra. ¿Quién es nuestro guerrero? Nuestro buen Dios. Afrodita, la diosa de la belleza. Artemisa, la diosa de la fertilidad. Apolo, el que nunca muere. ¿Quién es Dios? Dios recoge todo eso porque Él es Dios. Él es poderoso para salvar. Él es poderoso para sanar. Él es poderoso para abrir las puertas que se le han cerrado. Él es poderoso, hermano, para rescatar a su familia. Él es poderoso para devolvernos todo lo que Satanás nos quitó.
Él es poderoso, hermano. Y a los hermanos de Venezuela, yo les digo, Dios es poderoso para restaurar esa nación y devolver lo que Satanás ha querido quitar por tanto tiempo, y volver y restituir las cosas originales, porque eso es lo que hace Dios. Y en usted, ¿qué es lo que Satanás ha quitado? ¿Qué es lo que el enemigo le ha quitado? ¿Qué es lo que él ha quitado que no nos deja prosperar? Yo pudiera hablarle mucho de mi vida, pero hay más cosas grandes de Dios que las cosas perdidas. Para muchos no valemos nada, para Dios lo valemos todo. ¿Sabe por qué? Porque nos hizo cercanos. Colosenses capítulo 1, verso 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. A Él, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne y por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Y la invitación de Dios para nosotros era: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les voy a dar descanso. Nos mandan una invitación para un quinceañero o un matrimonio. Tenemos el privilegio de invitarte a... Tú decides ir a la fiesta. En medio de la fiesta ocurre algo bien interesante. Hay un anfitrión, o es la niña que se casa, la pareja, o es la quinceañera, o en su defecto quien sea. Hay un anfitrión que está ubicado en un lugar, pero hay invitados que llegan a la fiesta solamente para detalles, para mirar cómo está el ramo, para mirar cómo está el vestido, para mirar si hay refrigerio. Pero otros llegan a la fiesta para compartir con los que están dentro de la fiesta, para hacer relaciones públicas, dialogan con el uno y se pasean con el otro. Pero lo interesante de la fiesta es cuando el anfitrión se para de la mesa y empieza a caminar por cada mesa. ¿Cómo estás? ¿Lo han atendido bien? ¿Qué le traigo? ¿Quiere pasabocas? ¿Quieres algo? Y ese anfitrión con su vestido se lo remanga y le trae la gaseosa, le trae el pasabocas. Pero muchos optan por ir a la fiesta y no se amañan en la fiesta y prefieren abandonar el recinto. Esto no es para mí, esto está muy aburridor. Es que el anfitrión, no, y lo que hablan allá, no. ¿Qué es lo que yo quiero decirle con esta comparación? Cuando tú vienes a la iglesia, vienes a una fiesta, vienes a celebrar
no tus problemas. Vienes a celebrar no tus enfermedades. Porque qué tal yo venir donde la novia y decirle: ay no, novia, es que imagínese, usted se va a casar. Si supiera los problemas que yo tengo con mi marido, si supiera los problemas que yo tengo en mi casa, piénselo. Así hacemos muchas veces con Dios. Tú eres Dios, pero mira cómo estoy, mira cómo me tienen. Ese anfitrión no se queda allá. El anfitrión se pasea en medio de nosotros, ofreciendo pasabocas. ¿Qué tienes? ¿Tienes problemas? Yo los soluciono. ¿Qué tienes? Escasez. Yo traigo abundancia. ¿Qué tienes? La puerta se cerró. Yo te la abro. Porque Él se pasea en medio de nosotros cuando tú abres tu corazón para también disfrutar de la fiesta de Dios. Y ese Dios está aquí. Yo sé que he tomado más tiempo del reglamentario, pero yo no quiero dejarlo ir sin que tú y yo reconozcamos la grandeza de Dios. Porque yo quiero, hermano, pedirle un favor. No se distraiga con nada y abra su corazón. Es probable que lo que haya hablado yo, alguna cosa se haya quedado, pero el Dios real, nuestro gran Dios, está en medio de nosotros en esta mañana. Y yo no sé usted con qué intenciones vino hoy. Yo no sé usted qué es lo que lo movió para venir al encuentro con su buen Dios. Porque si Dios es desconocido para muchos, a nosotros se nos ha dado a conocer por medio de Jesucristo, por la revelación del Espíritu Santo a través de su palabra.